La primera noción básica que nos dice Euclides es que cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Para ejemplificar esta noción básica voy a utilizar un ejemplo numérico. Por ejemplo, tenemos nosotros que 3 más 5 es igual a 8 y por otro lado también tenemos que 4 más 4 es igual a 8. Entonces, si tenemos dos cosas, la primera cosa la escribí como 3 más 5, la segunda cosa como 4 más 4, pero son iguales a una tercera. ¿Cuál es la tercera? El número 8. Entonces, como son iguales a esa tercera, pues van a ser iguales entre sí. Es decir, esto nos dice que entonces 3 más 5 es igual a 4 más 4. Esas son lo que nos dice que cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. La segunda noción básica nos dice si a cosas iguales se añaden cosas iguales, los totales son iguales también. Esto nos sirve, siguiendo con nuestro ejemplo numérico, lo que nos dice es, bueno, yo tengo que 3 más 5 es igual a 4 más 4, pues eso quiere decir que si a la primera cosa le sumo, por ejemplo, 2, y a la segunda cosa también le sumo 2, pues se sigue preservando la igualdad, es decir, 3 más 5 más 2, le añado una cosa, y al otro lado también le añado la misma cosa, pues se sigue preservando la igualdad. Y es cierto, porque 3 más 5 más 2, pues eso no es otra cosa que son 10, y 4 más 4 más 2 otra vez vuelven a ser 10, entonces es esta noción básica. La tercera noción básica lo que nos dice es que si a cosas iguales se quitan cosas iguales, los restos son iguales también, es como una resta. Es decir, si tenemos de aquí de 3 más 5 igual a 4 más 4, si en cada lado restamos, por ejemplo, 2, pues también se conserva la igualdad. 3 más 5 menos 2 es lo mismo que 4 más 4 menos 2, que serían 6 en ambos lados. La cuarta noción básica, ya no voy a poner un ejemplo numérico, pero lo que nos dice es que las cosas que coinciden entre sí son iguales entre sí. Esto puede sonarles como un poco raro, pero justo lo vamos a utilizar mucho para cuando comencemos con nuestro concepto de congruencia. Euclides no escribía la palabra congruencia o congruentes, lo escribía como iguales, y hay una sutil diferencia, sobre todo en geometría, porque no vamos a poder decir que dos triángulos, por ejemplo, son iguales, porque no, si están dibujados en diferentes lugares del plano, pues entonces no pueden ser iguales, son triángulos distintos que puede que se parezcan mucho. Nosotros eso de que se parecen mucho lo decimos como congruente o como semejante. Vamos a verlo más adelante, pero esa noción tiene que ver mucho con eso. Y la última noción básica nos dice el todo es mayor que cada una de las partes. Esta también se puede ver sobre todo justo en la suma. Por ejemplo, en esta vuelvo a escribir 3 más 5 igual a 8 que teníamos. El todo sería 8 y si se fijan este 8 es mayor que cada uno de sus sumandos. Es mayor que 3 y es mayor que 5. Esa es nuestra noción, nuestras nociones básicas. Y ahora sí, vamos a comenzar con los postulados. Entonces, el primer postulado nos dice que por dos puntos diferentes pasa una sola línea recta. Entonces, vamos a tener dos puntos, voy a llamarles A y B. Por cierto, a los puntos generalmente los denotamos con letras mayúsculas y entonces, siempre que son distintos, pasa una única recta por ambos. Es decir, nos dice existe una recta y es única. Ese es nuestro primer postulado. El segundo postulado lo que dice es que toda recta es prolongable tanto como se quiera en cualquiera de sus dos direcciones. Entonces voy a tener esta recta y la puedo seguir prolongando infinitamente hacia una dirección como hacia la otra dirección. Hacia el otro sentido también se le conoce. El tercer postulado lo que nos dice es que hay una sola circunferencia con un centro y radios dados, así como tenemos con la recta. Entonces, imagínense que tenemos un punto, que sería nuestro centro, vamos a llamarle O a ese centro, y tenemos cierta distancia. Entonces, vamos a decir, tenemos la distancia, voy a puntearla, y seguro no me va a salir una circunferencia, pero en su cabeza debe de quedarles una circunferencia bien hecha. Entonces tenemos una circunferencia, nos dice también existe y es única. El cuarto postulado lo que nos dice es que todos los ángulos rectos son iguales.
¿Qué hay en el fondo de este postulado? Porque a lo mejor les suena bastante obvio que digan, pues sí, todos los ángulos rectos son iguales, no hay duda. De hecho, la definición es que si nosotros trazamos dos rectas y resulta que los ángulos adyacentes que se forman miden lo mismo, pues es como les llamamos que son ángulos rectos. Pero esta definición no solamente nos sirve por eso, sino que también está en el fondo, que si yo trazara, por ejemplo, la misma recta que se ve un poquito más horizontal que la otra, y trazo una más que pasa por el mismo punto, esta roja, pues esta roja forma aquí otro ángulo, este sería agudo, este sería obtuso, pero además yo sé que entre ambos deben de sumar dos ángulos rectos, porque si se fijan es el mismo ángulo que si yo voy de aquí hasta acá. Entonces justo esto es lo que implica, ¿no? este cuarto postulado, todos los ángulos rectos son iguales, entonces entre la negra y la roja pues deben de sumar este ángulo azul, el completito, debe de sumar también dos rectos, porque es justamente lo que suma cuando yo me fijo en la recta negra, ¿no? Y finalmente tenemos el quinto postulado, que parece que tiene mención aparte, que nos dice si dos rectas, A y B, son cortadas por una tercera, vamos a llamarle R, formando ángulos colaterales internos, alfa y beta, que suman menos de dos ángulos rectos, entonces las dos rectas se cortan en el semiplano que tiene por borde a la tercera y contiene a los ángulos alfa y beta. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver el dibujito. Entonces voy a trazar la recta A. Por cierto, las rectas las denotamos con letras minúsculas. Entonces vamos a denotar una recta A y vamos a trazar una recta B también. Entonces déjenme trazarla aquí. Vamos a trazarla así. Entonces esta es la recta B y voy a marcar de rojo una recta R. Entonces aquí tengo una recta R. Y fíjense que esta recta forma ángulos, bueno, esa recta roja forma ángulos con B y ángulos con A. Y vamos a llamarles de cierta manera. Fíjense que los que van a estar entre la recta B y la recta A les llamamos ángulos internos. Entonces tenemos aquí un ángulo interno, aquí está otro ángulo interno, aquí tenemos otro ángulo interno y aquí otro más. Y los ángulos que se forman como que afuera de esas rectas les llamamos ángulos externos. Entonces vamos a tener también cuatro ángulos externos. Uno aquí, el otro de este lado, el otro que está aquí y el otro que está aquí. Esos son nuestros ángulos externos. Ahora, cuando yo tomo cualesquiera de esos dos ángulos, hay cierta forma de llamarlos, por decirlo así. Entonces, si yo tomara un ángulo interno, por ejemplo, si tomo este ángulo interno, pues el que vive al lado de él sería un ángulo interno adyacente, acuérdense, comparten como su rayo, ¿no? Una de las rectas que las genera. Pero hay otro ángulo en particular que me interesa, que sería ese ángulo que está ahí. Y ese ángulo se llama, bueno, también es interno, ya no le decimos adyacente porque a pesar de que comparte un rayo, pues no comparten el mismo vértice, entonces no le llamamos adyacente, le llamamos alternos, como que uno está de un lado y el otro está del otro lado, entonces se llaman alternos. En cambio, si yo en lugar de fijarme en este ángulo que está aquí arriba, me fijo en este ángulo que está aquí, ese ángulo y déjenme borrar el primero que pinte, porque justamente es el que me va a interesar. Entonces voy a dibujar este ángulo y este que está aquí. Vamos a decir, como están del mismo lado o sea, la recta R como que divide al plano en dos, y están estos del mismo lado, les llamamos internos colaterales o colaterales internos, como quieran llamarlos, y o sea, serían los primeros, serían alternos, estos serían colaterales. Y lo mismo sucede con los externos. Si tomamos un externo aquí arriba, pues el que está aquí al lado sería adyacente, serían externos adyacentes. O bien, si yo tomo uno que esté aquí arriba y otro que esté de este lado, del mismo lado también serían colaterales alternos. Y si tomo este de arriba y tomo este que está aquí abajo, pues serían
externos alternos también, ¿no? Como que se están alternando uno de un lado y el otro del otro lado. Lo que nos dice el quinto postulado es, ok, tú tienes este diagrama y te das cuenta si a este ángulo le llamas alfa, a este ángulo le llamas beta, generalmente los ángulos los denotamos con letras griegas, y resulta que alfa más beta es menor que la suma de dos rectos, o sea, menor que pi. Lo que va a suceder es que entonces las rectas se deben de intersectar, la recta A y la recta B se deben de intersectar y justamente de ese lado del plano, ¿no? Donde viven alfa y beta, ¿no? En ese semiplano se deben de intersectar esas rectas. Esos son los 5 postulados. ¿Qué es lo que podemos ver con los 5 postulados? Bueno, pues aquí la pregunta la pregunta para Classroom sería, ¿qué diferencias ven entre los primeros 4 postulados y el último? Porque por lo menos hasta de escritura es la primera diferencia. Entonces quiero que me coloquen qué otras diferencias ven.